El pasado 29 de junio sesionó el Consejo Nacional del PAN en el Comité Nacional. En ese mismo día se nombró la Comisión Especial para el Estudio y Propuestas de Cambio para el PAN. ¿Para qué fue creada esta comisión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuál es el proceso que se llevará a cabo? Quédate hasta el final de este podcast para conocer más al respecto. Todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Julio Castillo, hoy en su calidad de presidente de la Comisión Especial para el Estudio y Propuestas de Cambio para el PAN. Hola, Jerry, muy buen día y un saludo a todos nuestros amigos de aquí de La Nación. Julio, como siempre, un gusto tenerte aquí en el set de La Nación y pues para que nos platiques un poquito de la comisión, quisiera empezar con un poco el análisis rápido de los resultados de las elecciones, como un balance rápido de resultados del PAN en tu perspectiva como presidente de la comisión, y después si nos puedes explicar cómo surge o para qué surge esta comisión en el Consejo Bueno, Nacional. para empezar, la elección de 2024 tiene muchos colores, muchas cosas que analizar, desde los errores internos, los errores externos, las fallas de la campaña, la elección de Estado. A ver, todas estas cosas que han dicho muchos actores, tanto dentro como fuera del PAN, que se hizo una elección de Estado, pues es cierto, eso es algo que ya corroboró el tribunal, ya se corroboró la intromisión del presidente de la República, ilegal y malamente, ya se corroboró que los servidores de la nación, que la comunicación, que todas estas tarjetas amarillas que le sacaron al presidente pero nunca cancelaron la conferencia, sí influyeron. Claro. Eso habla de una elección de Estado, pero también hay que diferenciarlo de un fraude. Un fraude es malversar la voluntad popular el día de la elección, y no hubo un fraude. Hubo algo mucho peor, que fue una planeación de 6 años, una estructura de 6 años y una manipulación de la voluntad popular a partir del chantaje y también de los logros magros, pero logros que tuvo este gobierno. El resultado, pues, es resultado de todo eso, más un cúmulo de errores tanto de nosotros como de nuestra campaña, que tenemos que analizar, que tenemos que ponderar y que tenemos que cambiar. Ese es el camino de esta comisión. Yo, en lo personal, cuando estuvo aquí la sesión de consejo, de hecho yo creo que es por lo que me pusieron a presidir esta comisión, mencioné 3 grandes errores. El primero fue un error de narrativa base. ¿Por qué digo que hubo un error de narrativa base? Hace 25 años tuvimos un problema muy similar al que tenemos hoy. En aquel entonces, la sociedad civil y los académicos le exigían a Acción Nacional ir en alianza con el PRD y lanzar a Cuauhtémoc Cárdenas de candidato, porque era lo único que podría hacer que sacaran al PRI de los pinos. En aquel entonces, mi viejo, desde fuera del PAN, señaló y dijo: si el PAN hace eso, está sometiendo a la sociedad mexicana a la peor tragedia de la historia, que es elegir entre el PRI y el PRI. Sí. Y eso es un poco lo que nos pasó en esta elección con la narrativa. Yo, junto con Ceci Patrón, junto con Fer Rodríguez Doval, hicimos una plataforma conjunta con el PRI y con el PRD, una plataforma compleja, una plataforma bien lograda. Luego nos tocó presidir la comisión de plataforma del PAN. Se hicieron foros, se hicieron eventos, jalamos a los especialistas de cada tema. Nos metimos a estudiar 33 temas en lo individual y sacamos un análisis y propuestas para uno. Aquí lo presentamos en el podcast de La Nación, presentamos las tarjetas, todo. Luego, pues, está el documento de Gurría. Que hizo con no sé cuántos especialistas, que era una plataforma de gobierno más que de camino, ¿no? Luego estaban las mesas de Enrique de la Madrid, en donde hubo grandes personas encabezando las temáticas, como Consuelo Sáizar en cultura, como Josefina Vázquez Mota en niñez, como Juan Carlos Romero Hicks en educación, como el doctor Héctor Jaime en salud. Cabe mencionar que casi todos ellos eran además candidatos, entonces iban y venían, ya estaban jugando malabares, ayudando al PAN y siendo buenos candidatos. Y al final toda la narrativa de la campaña se centró
en los programas sociales, en aumentarlos y en bajar las edades. Eso fue un problema radical para el resultado, porque le dejamos a los mexicanos elegir entre Morena y Morena. Sí. No hubo una opción diferente. No hubo una opción que dijera, nosotros tenemos una visión de país mejor. Solo hay programas sociales y eso está tan bien que no tenemos algo mejor que ofrecerle a México. Y eso fue un error radical estratégico. ¿Por qué? Porque por eso perdimos el voto de la clase media. Por eso perdimos el voto de la clase alta. Porque no les dimos una opción a esa gente para votar por nosotros. Y eso también responde a los votos cruzados. Si tú ves, por ejemplo, cómo se desarrolló la elección estatalmente, vas a ver que el 66% de la gente que votó por Lucy Mesa en Morelos votó por Xóchitl. El 88% de la gente que votó por Santiago Taboada en la Ciudad de México votó por Xóchitl. O sea, un voto cruzado muy grande. Y sí quiero dejar claro que Xóchitl fue una gran candidata. Fue una persona que se entregó, que no bajó las manos en ningún momento, que en realidad nos hizo sentir orgullosos cuando tenía ciertas intervenciones, ciertos eventos, pero el planteamiento estratégico de la campaña estuvo mal llevado. Fue un miedo a esos 24, 23 millones de beneficiarios de programas sociales, Sí. que además si tú calculas matemáticamente, pues la muestra normalmente, la muestra menor es correlativa a la muestra mayor. Si votó el 61% de la población, lo más probable es que haya votado el 61% de los usuarios de programas sociales. Uh-huh. Pero si lo desglosas un poco, al ser un grupo interesado particularmente en el resultado, pues tenemos que ponderarlo. Pon tú que votó el 70% de los programas sociales. De los 24 millones de beneficiarios son 17 millones y medio. Si seguimos las encuestas de salida de GEA, la encuesta de salida del Financiero, que fueron las más profundas que se hicieron, 7 de cada 10 beneficiarios de programas sociales votaron por Claudia Sheinbaum. Vamos a ponderarlo, vamos a poner que son 8 de cada 10. Esos son 14 millones y medio de votos. No perdimos por 14 millones y medio de votos, perdimos por 36 millones. Sí. Porque no pudimos segmentar al otro lado de la población. Nosotros debimos de habernos enfocado al otro lado. Ese es el primer error que yo señalaría. El segundo error... Es decir, yo lo que veo es, de fondo tenemos un buen fondo porque estábamos defendiendo la democracia y lo tratamos de explicar justamente Claro. aquí, ¿no? Y explicarlo a toda la sociedad. Pero como tú dices, las masas no, a lo mejor la estrategia para las masas no logró permear de la manera que se esperaba y por eso no logramos influir o dar con el público objetivo que teníamos que dar. Fuera de que no fue el centro de la campaña, o sea, el centro fue continuar y aumentar los programas sociales, Sí. También es un error ese. O sea, cuando tú hablas en intangibles, la mayor parte de la gente no te entiende. Claro. Si tú hablas de vender la democracia, la justicia, la Sí. libertad, de combatir al narcotráfico, lo más probable es que no digas nada que entiendan. Tenemos que aprender a humanizar esas propuestas. Es muy diferente hablar de combatir al narcotráfico, que si tú has visto Netflix, o has visto estas series, o has oído estas canciones, pues es posible que hasta sean aprobados por la sociedad. Sí. Son francas apologías a lo que hacen. Sin embargo, si tú en vez de hablar en esos términos, hablas de la señora que va a trabajar hace 3 horas para llegar a su casa y se encuentra a su hijo drogado, quizás puedas tener una narrativa que la gente te entienda. Sí. Lo mismo pasa con todos los intangibles. Si hablamos de democracia, híjole, es hablar en un término Sí. de qué estás hablando. Sí, además muchas personas, la otra vez iba en un Uber y justamente es eso lo que platicábamos. Muchas personas no saben ni siquiera el significado de democracia, no porque no puedan entenderlo, sino porque no les interesa, porque están inmersos en sus problemas, en su vida, en su trabajo, con su familia. Su día a día. Exacto. La democracia no está de moda, eso es algo que también hay que reconocer. Si ves las mediciones del Latinobarómetro, es preocupante cómo ha bajado la aprobación democrática y eso también tiene una razón de ser. Y eso también puede ser un poco un error nuestro, que la vendimos como la solución a todos los problemas, cuando en realidad la democracia lo único que resuelve es el acceso al poder, que no es poco, porque antes era balazos, porque antes era con sangre azul, o sea, tenías que ser de una familia para poder acceder a un gobierno.
Y la democracia es importantísimo para eso, pero la democracia no iba a acabar la pobreza. La democracia no iba a darte una buena educación. Y el problema central de México es que lo único que se democratizó fue el acceso al poder. Y seguimos teniendo un país de uno, de una persona que es el fregón para el tema, y si quieres brillar en ese tema vas a tener que llegar a esa persona. Sí. Por ponerte un ejemplo muy simple y hasta simpático, un sujeto apellidado Sulaimán fue el que organizó el box en México en los pasados creo que 60 años. Se murió y ahora es otro sujeto llamado Sulaimán, que es su hijo, y organiza todo el tema del box. Lo mismo pasa en cada rubro. Sí. Si quieres ser maestro vas a topar con el sindicato en algún momento. Si quieres ir a las Olimpiadas vas a topar con los líderes de ese lado. Se tuvieron que haber democratizado todos los medios, no solamente el acceso al poder. Tú puedes ser candidato independiente y ganar. Hay ejemplos, el poder está democratizado, pero a ver, intenta competirle a una telefónica celular, inventa un sistema de telefonía celular e intenta competirle. ¿Por qué? Porque es un país de uno, como diría Denise, ¿no? Ese es un problema importante. Hay otro que yo he señalado mucho, que fue el confiar demasiado en consultores externos. O sea, nos dieron encuestas francamente falsas, encuestas con 39 puntos de error, que si tú estudiaste estadística en sexto de prepa o la llevaste en la carrera te darás cuenta que eso no existe. No. O sea, no hay un margen de error de 39%, hay un margen de error de más o menos 5, dependiendo de la muestra. Si tienes una muestra mayor a 750, eso empieza a bajar. Claro. Si está mal ponderada la encuesta, ¿qué es ponderar una encuesta? Cuando tú haces un muestreo que no es correlativo a la realidad nacional. Por ponerte un ejemplo, si encuestas a 100, de los cuales 60 son hombres, pues tienes que ponderar su opinión, que es multiplicarla por un factoraje para que baje. ¿Por qué? Porque el 52% de la población son mujeres, una cosa así. Entonces tienes que bajar el peso del hombre. Si tú te equivocas ponderando, puedes tener 10, 11 puntos de error. Nunca vas a llegar a 39. Claro. Nos entregaron encuestas donde ganábamos por 7, donde ganábamos por 4 y donde perdíamos por 6. Perdimos por 36, no, por 32 puntos. No es para nada. Y eso es por ponerte un ejemplo en lo que es más fácil de medir. Uh-huh. Pero la campaña se entregó a 10, 11, 12 consultoras externas que desde la segmentación en redes sociales y hasta las encuestas no pudieron hacer una estrategia que funcionara. Y eso hay que reconocerlo. Son cosas que tenemos que cambiar. Otro gran error que tuvimos fue creer que esta sociedad civil organizada era realmente grande. Todos venían de partidos políticos. ¿Quién habló en los eventos de la Marcha Rosa aquí en la Ciudad de México? Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán, experredistas. ¿Quién habló en Yucatán? Ana Rosa Payán y Manuel Fuentes, 2 exalcaldes de Mérida del PAN. ¿Quién habló en Monterrey? Gerardo Priego, mi amigo panista tabasqueño, ve tú a saber por qué. Estaba hablando por el movimiento rosa en Monterrey. ¿Quién habló en Querétaro? Pati Parodi, la ex PPM aquí de cuando Calderón era presidente. No era la sociedad civil, eran los partidos, pues los que estuvieron en partidos, pero pues ya no participan tanto. Entonces creímos que éramos un chorro, pero pues en realidad éramos los mismos con camisas diferentes. Ahora en vez de vestirnos de azul, de rojo, de amarillo, pues nos vestimos de rosa y creíamos que íbamos a tener el doble de votos por eso. Fue un error tremendo creer que eso iba a cambiar. Hay una sociedad civil que existe, sí. Hay ciudadanos que existen, sí. Pero cuando tú ibas a esos eventos, casualmente te encontrabas a todo mundo. Te sentías como en casa, porque a fin de cuentas estabas en casa. Fue un error verlo como un crecimiento externo a los partidos. Y eso también lo comprueba el resultado. Claro. Esos son 3 factores que yo pondré aquí en el Consejo Nacional. Hay muchos más, pero que se tienen que ir viendo con la comisión. Totalmente. ¿Por qué? Bueno, la comisión surge por esto, por los errores, por los resultados que se tuvieron en las elecciones pasadas y también en un ánimo de renovación de la dirigencia por tiempos estatutarios. ¿Cuál es la finalidad de la Comisión Especial para el Estudio de Propuestas del Cambio para Paz? Tenemos 6 objetivos que dictaminó el Consejo Nacional
para esta comisión. 3 son de diagnóstico y 3 son de propuesta. Okay. Diagnosticar lo que pasó en la elección, diagnosticar el estado del PAN y diagnosticar el estado del país. Y las de propuesta es proponer los cambios para el PAN, proponer los cambios para los grupos parlamentarios del PAN y proponer los cambios para los gobiernos del PAN. Okay. Cada uno de estos va a tener un desarrollo individual y cada uno de estos tiene grandes especialistas que nos van a ayudar y que además muchos están en la comisión. Aquí sí me gustaría decirte que mi principal enemigo para que esto pueda funcionar de inicio es el escepticismo. Claro. Oye, en 2009 se hizo una comisión que encabezó don Coco Cuandró, que hizo una serie de recomendaciones y nadie la siguió. En 2012 se hizo una comisión que encabezó doña Ceci Romero y nadie la siguió. Lo primero que tengo que decir esto, sobre todo a nuestros oyentes del PAN, es que es falso. Sí se siguieron muchos de los cambios. Don Coco Cuandró dividió en 6 diferentes categorías sus recomendaciones. Hizo 15 para el contenido y la agenda partidista. De esos 6 se siguieron. Okay. Hizo 8 para estructura de partido. De esos 3 se siguieron. Hizo 30 para temas electorales. De esos 13 se siguieron. Hizo 2 para la relación partido-gobierno. 1 se siguió. Hizo 9 para relación con grupos. 5 se siguieron. Hizo 7 de operación política, 3 se siguieron. Y en el caso del documento encabezado por Ceci, es mucho más. Se decía, se tiene que tener una misión y una visión clara del PAN, ya se tiene. Dice ese documento, en lo que se tiene un nuevo programa de acción política, tenemos que encabezar, o más bien renovar nuestras causas. No solo renovamos nuestras causas, ya hay un programa nuevo de acción política. Sí. Y el gran problema es ese, o sea, poder combatir a los que dicen el PAN no puede cambiar, el PAN no va a cambiar, pero en primer lugar, el segundo punto que es un problema es la propia realidad de las resistencias al cambio. Sí. Siempre que vayas a intentar cambiar algo va a haber quien se resista a ello. Por lo tanto, tenemos que elegir nuestras batallas. El problema de los documentos de Ceci y de don Coco Cuandró es que eran un catálogo de todo lo que estaba mal. Tenemos que elegir qué sí se puede cambiar, qué vale la pena cambiar ahorita y qué es un cambio sin aniquilación. Si cambias todo, no estás cambiando, estás destruyendo. Total. Para que haya cambio, cosas deben de permanecer, cosas deben de cambiar. Hay muchas cosas que están bien. Yo creo que no nos debemos de meter a los temas doctrinales. Por ejemplo, el pensamiento del PAN está bien. Uno de los comisionados ayer en la fundación de la comisión, en la integración inicial, dijo deberíamos de meternos a temas doctrinales. Pues se va a hablar. En una de esas abrimos ese cajón. Pero en lo personal creo que el pensamiento del PAN es totalmente vigente. El último programa de acción política se aprobó el año pasado o el antepasado, hace poquito. Claro. No, por ejemplo, uno de los consejeros me decía, es importante que hagamos una sección de adultos mayores en el PAN. Ya la tenemos. Y es una sección que funciona muy bien. Sí, claro. Que lleva don Carlos Madrazo. Hay que empezar a reconocer lo que ya hay. Te dicen, hay que abrir el padrón. Ya está en el estatuto. Ya está la aplicación. Oye, pero luego falla. Sí falla. Hay que hacerlo mejor. Pero no hay que cambiar el reglamento ni el estatuto para que se haga eso porque ya está. Hay que auditar el padrón. Ya está en el estatuto. Un refrendo anual de acuerdo a cuánto participes o que participes en un curso o en un evento del PAN. Tenemos que aplicar reglas en unos lados y en otros tenemos que hacer cambios. Hay que ver cuáles son necesarios. Muchas personas, Julio, dicen que hay que regresar a los orígenes del PAN. Sin embargo, yo difiero un poco porque, para empezar, no estamos en la misma época. Claro. Y en segunda, creo que no nos hemos alejado a los orígenes del PAN. Como tú dices, renovamos la forma de pensar conforme a los orígenes. Pero más bien, yo creo que a lo que se refieren es a darle más importancia a la formación de cuadros para que estos mismos cuadros sepan entender cómo funciona el país y que quieran entrar a participar a la política. A ver, esa pregunta tiene 2 vertientes. El primero es que el PAN jamás ha renovado su pensamiento.
El pensamiento del PAN, el PAN tiene unos principios de doctrina que fueron aprobados en el 39. Tiene 2 proyecciones. Las proyecciones no son actualizaciones y cambio. O sea, no es que el primer documento ya no sirva y ahora se usa el segundo. Son proyecciones de los mismos principios. Es adaptar a una nueva realidad el mismo pensamiento. Por ejemplo, en nuestros principios primigenios viene campo, viene persona, pero no viene democracia. Porque el PAN se fundó en el 39. Sí, claro. Y era una época en la que las democracias no estaban de moda. La moda mundial eran los totalitarismos. Y aunque el PAN se funda democrático, para que entre en nuestros principios es una proyección del bien común y de la persona. Claro. La democracia como mejor forma de acceso al poder. No cambiaron los primeros. Pero lo que sí tenemos que ponderar, debatir y dar una respuesta es lo que dices de los semilleros. Por ejemplo, mi papá y yo creo que otros 11, 12 presidentes del PAN venían de la ACJM, que es la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Ese era un semillero del PAN. De ahí vinieron muchos para acá. De hecho, el último fue Manuel Espino, que fue presidente nacional de la CJM. Ni siquiera fue hace tanto. Ya no es panista, pero bueno, de ahí venía él. Uh-huh. Otra generación, la que llega en el 82, 90, venía de la Coparmex. El Maquillo, don Pancho Barrio, Rufo, mucha gente. La gran pregunta es ¿de dónde deben de venir ahora los panistas? Y la respuesta obvia y simple es de las universidades, ¿no? Tenemos que ir a las universidades privadas, a las universidades católicas, a las públicas. Sí, pero eso no es como la Coparmex de los 80s ni como la CJM de antes. Tenemos que ver de dónde tenemos que ir a buscar líderes con probidad, con honestidad probada y con concordancia con nuestros valores. Y esa es una pregunta que la verdad yo me hago y no tengo una respuesta, porque veo a la sociedad civil desarticulada. Si tú me dices, es que los rotarios están en decadencia. Si tú me dices, es que los leones, es que los caballeros de Colón, es que la Cruz Roja, es que los scouts, todas las asociaciones de ese tipo están pasando una crisis porque ahora compiten no solamente con otras cosas como ellos, compiten con una tendencia al indoor entertainment. Ahora compites para que salgan de su casa. ¿Para qué voy a ir a reunirme con los rotarios y aquí en mi casa puedo ver Netflix? ¿Para qué voy a ir al cine? De aquí adentro tengo las cosas. Entonces tu competencia es primero de participación. Y yo creo que lo que debemos de impulsar, y lo comenté ayer en la comisión, todavía no es una decisión, es encontrar líderes de comunidad. Encontrar a los auténticos líderes comunitarios. He tenido reuniones con gente de la CDU, con gente de los republicanos, con gente de los demócratas, con gente de otros países. Y me decían, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando te mudas a vivir a una casa, el primero que te toca la puerta es un anglicano. Sí. Y te dice, bienvenido a la comunidad. Dice, y el segundo es un republicano. ¿Quién le está dando la bienvenida al PAN a los nuevos cuadros? Si tú, Jerry, que ya no eres tan joven, te inscribes al PAN, lo más que te va a llegar es una credencial. Pero nadie te va a buscar para que participes, nadie te va a buscar. Tenemos que cambiar los reglamentos para que sea obligación de los municipales ir a visitar a todos los que se afilian al PAN y decirle, oye, nosotros somos esto, esta es nuestra familia PAN, bienvenido, vamos a trabajar. Tenemos que encontrar quiénes son los ejes que articulan la comunidad. Ayer desayunaba con don Gabriel Cuadri. Me decía, Julio, voltea a ver a los tianguis. Los tianguis son un lugar donde la comunidad se une y además es una vinculación con la comunidad, con el comercio y con la autoridad. Dice, y funcionan como un eje de flotación entre los tres. Y me dice, claro que vas a encontrar líderes corruptos como en todos lados, pero también vas a encontrar gente buena que articula su comunidad a partir de ahí. Tenemos que encontrar esas llaves que nos lleven a líderes auténticamente comunitarios. Si ellos tienen, y esto lo hablaba con Carlos Madrazo, el de Acción en Plenitud antier, si ellos tienen a los servidores de la nación, igual y nosotros tenemos que tener a los defensores de la comunidad. Hoy en día tu casa está en un edificio. ¿Sabes que yo no conozco a mis vecinos? O sea, cuando yo vivía en Mérida era normal que te encargaran con el vecino, cuando eras niño, ¿no? Sí, ahora ya no hay esa comunidad, ya no hay ese respaldo. Si nosotros nos enfocamos quizás a este lado, quizás sea mucho más fácil el camino que viene adelante. Simplemente ver cómo articularnos como sociedad. Julio, así como tú, así como yo tengo mi opinión, como tú tienes tu opinión,
hay muchas más opiniones que hay que escuchar. Son 43 comisionados de esta comisión. Si quieres decirnos uno que otro, ¿cómo va a ser el método de trabajo para escuchar las opiniones, para escuchar la pluralidad de las ideas de la comisión? Bueno, para empezar, los comisionados pues son parte de la comisión y su trabajo estará respaldado en sus acciones. Todas son gente muy respetable. Además, agradezco mucho que en el Consejo Nacional nos hayan votado por unanimidad. Por ejemplo, hay 3 gobernadoras. Está Tere Jiménez de Aguascalientes, está Maru Campos de Chihuahua y está Livia Denis de Guanajuato. Son personas que pues llegaron al gobierno por algo. Tienen una gran experiencia en el camino y tienen mucho que aportar, desde estructuras, desde qué respuestas dar, desde todo. Está la alcaldesa de León, doña Ale Gutiérrez, están los excandidatos Renán Barrera y Santiago Taboada, está Santiago Krill, está Josefina Vázquez Mota, está Gonzalo Altamirano, panista histórico, está don Fernando Canales, nuestro exgobernador de Nuevo León, y tenemos un crisol de personajes, algunos de aquí del CEN. Por ejemplo, está el secretario de Elecciones, está la secretaria de Formación, está la secretaria de PPM, porque tenemos que hacer análisis y llaves hacia cada sector. Y parte de esta escucha que dice, sobre todo la interna, va a ir a través de ellos. Por ejemplo, Benjamín Cermeño, que es parte de la comisión, él ahorita es director de diputados locales. Él desde antes de que nos reuniéramos ayer les mandó un mensaje a todos los diputados locales y les dijo, yo estoy en la comisión, si tienen propuestas aquí estoy. Laura Esquivel, que es la secretaria de Promoción Política de la Mujer, las mujeres tienen muchas opiniones para esto, yo las voy a compilar. Tenemos que hacer esos puntos de fuga. Claro. Pero además yo creo que tenemos que hacer 5 acciones básicas. La primera es la escucha de militantes y estructuras del PAN, municipales, estatales, nacionales. La segunda es el análisis de otros partidos del mundo. ¿Cómo hicieron esto ellos? Yo tengo los documentos con los que rehicieron el Partido Republicano después de que Obama ganara de la forma en que ganó. Tengo los documentos del Partido Demócrata después de que volvieran a ganar los republicanos en su reformación. Tengo lo que hizo la CDU cuando perdió Angela Merkel, pero tenemos que ver más ejemplos. Por ejemplo, una escucha. Por ejemplo, ¿cómo es México ahora? El México en el que ganó Vicente Fox era un México en el que oíamos a Maná y se nos hacía súper disruptivo a Dal Ramones diciendo Ingesu. Hoy es otro país con otras fuentes culturales, con otras realidades, con otras visiones y tenemos que hablarles a ellos. Necesitamos estudios sociológicos, axiológicos de cómo es México hoy. Y hay mucha gente que lo saca. Yo, por ejemplo, tuve acceso al estudio que sacó una empresa vinculada a la Universidad Panamericana, en donde habla de las costumbres y los valores de los mexicanos. Y lo estaba viendo y me daba cuenta que la verdad, México debería de ser panista. O sea, cuando menos el 40 y pico % de la población concuerda con todos nuestros valores, con todos. Lo que tenemos que aprender a hacer es a extender nuestras banderas sin pena, con orgullo, y decir yo soy yo creo en la libertad, yo creo en la vida, creo en la familia, creo en la propiedad privada, creo en la solidaridad, creo en la libre empresa, creo en la gente que aspira a mejorar por su propio esfuerzo. Y salir en que no nos dé pena decirlo, y no generar estos choques de discurso de este panista cree en otra cosa. No, luego hablamos de las excepciones, porque las debe haber, pero tenemos que aprender que la población está esperando un PAN que sea íntegro, que cree en lo que está diciendo y que lo represente completo. De ahí, bueno, análisis de otros partidos, de ahí estudios cualitativos y cuantitativos, que es un poco lo que te decía con este estudio de la gente vinculada al UP. Toda tesis de la comisión yo la voy a aprobar, ya sea en estudio cualitativo y cuantitativo, depende de qué tipo de tesis sea, porque tenemos que ver ese lado. Y por ejemplo me decía don Carlos Madrazo y la gente que lo asesora, tú sabes que los republicanos hicieron escuchas con los demócratas para preguntarles, oye, ¿por qué te caen mal los republicanos? ¿Qué es lo que de ellos no te gusta? Para ver cómo nos ven también los otros, claro. Para ver cómo nos ven los mexicanos. También tenemos que tener una visión de reingeniería estructural que sea más de tipo empresarial que de tipo político. ¿Por qué lo veo así? Porque yo no creo que yo sea infalible. Yo no creo que estas 42 personas que me acompañan en la comisión seamos infalibles.
Creo que tenemos derecho a equivocarnos y por lo tanto tenemos derecho a calibrar. Y si yo digo que los municipales deben hacer esto y lo mido y tengo un semáforo y no funciona, lo debo de poder cambiar. Porque eso es lo que hace una empresa no morir nunca. La posibilidad de irte adaptando. Y no estoy hablando de cambiar valores, ¿eh? Estoy hablando de cambiar estructuras. Por ejemplo, hace unos días me escribía la que funge como tesorera de la fundación, Eloísa Talavera, panista de toda la vida. Me decía, Julio, están promoviendo la reforma judicial. ¿Qué tenemos nosotros para responder este discurso? Yo le mandé las fichas que hacemos en la fundación. Oye, tenemos esto, esto y esto. Me dice, esto me sirve, pero ¿cómo lo movemos? Y yo, híjole, pues no sé. Igual y necesitamos un área de activismo. Porque yo le puedo hablar al secretario de elecciones, pero pues no es propiamente ahí. Le puedo hablar al secretario de fortalecimiento, que es del de estructuras, pero tampoco es propiamente ahí. Le puedo hablar a Laura con las mujeres o a Débora con los jóvenes, pero tampoco es ahí. No tenemos una secretaría o un espacio para el activismo público que diga, a ver, vamos a defender esta causa y estas van a ser nuestras líneas de comunicación. ¿A quién se lo digo? ¿A quién le pido que? Y me dice Eloísa, oye, deberías de convocar al sistema PAN. Y yo, pero el sistema PAN tiene otro fin. Es la vinculación de la estructura con sus gobiernos, para que no se anden pisando y para que no se atropellen. Sí. Entonces, ¿a quién le hablas? Quizás necesitas convertir el área de vinculación con la sociedad en un área de activismo. No te digo que eso sea cierto, son hipótesis, pero tenemos que estar abiertas a ello. Y tenemos que estar abiertos a debatir todo. Claro. ¿Por qué todo? Porque podemos cambiar todo. Desde el método de selección de candidatos. Y además tenemos que tener memoria y creatividad. Yo les contaba la anécdota del señor Robinson, del que da el curso de creatividad en TED. Y decía, una vez vi a mi hija de 4 años dibujando una cosa roja. Y le dije, oye, ¿qué dibujas? Y me dice, estoy dibujando a Dios. Y le respondí, oye, pero pues nadie ha visto a Dios. ¿Cómo sabes cómo es? Dice, es que no he terminado, me esperas tantito. Tenemos que ser creativos y ver qué se puede hacer para llegar a nuevas generaciones, para llegar a los sectores siendo congruentes con nosotros. Y creo que también tenemos que oír análisis externos. Comunicación tanto interna como externa. Yo ahí quisiera poner como ejemplo, muchas veces vamos a entrevistar para la sección de contar la historia a las personas mayores de edad y siempre nos dicen que hacían juntas en los comités y ahí debatían y ahí discutían qué pensaba el PAN, qué es lo que decían los comités estatales, el nacional. Y creo que más bien siento que un poco ha faltado eso, ¿no? Como la comunicación interna. Antes se juntaban para hacerlo y una vez que terminaban esas juntas, pues ya sabían qué platicarle a su vecino, claro, a su amigo. Entonces creo que sí, de alguna forma nos hemos confiado en las redes sociales, nos hemos confiado en que el mensaje le va a llegar a toda la militancia, siendo que a lo mejor no está pasando, ¿no? Eso que dices es bien interesante. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen los norteamericanos? Ahora que le dispararon a Trump hace unos días, ¿tú viste dónde era el meeting? Era en un lugar en medio de la nada. Sí. Y tú dices, ¿cómo llegó la gente ahí? Ellos tienen CRMs, de estos programas de manejo de relaciones, en donde tienen disparadores y tienen público en general. Entonces tú generas una línea de comunicación y se dispara los WhatsApps de 1 millón de personas. Quizás debemos de actuar y modernizar al PAN en esos aspectos. Quizás debemos de empezar a tener una base de datos con todos los simpatizantes y una base de datos con todos los que tienen que hablar con ellos. Por ejemplo, me decía el mismo don Carlos Madrazo y su asesor, que es un tipo muy brillante, por cierto, me decía, oye Julio, nosotros con los adultos mayores les damos líneas de comunicación que sacamos de las fichas de la fundación, se las mandamos, se juntan a discutir esto en el comité. Dice, y después hacen otra cosa. Dice, por ejemplo, hacen karaoke, o hacen danzón, sí, o hacen ajedrez. Claro. Dice, entonces lo que generas es comunidad. Entonces totalmente. El que decide no votar por el PAN, lo piensa 2 veces, porque es su grupo de amigos. Claro. Ya no solamente es un tema político, es un círculo social.
Si tú lees una obra, que por cierto es muy cansada de leer, que se llama Una amistad sin sombras, que son las cartas que se mandaron don Efra y don Manuel Gómez Morín, que son 5 volúmenes, o sea, son miles de páginas, te das cuenta de una cosa bien simple. El PAN se hizo por relaciones de afinidad. El PAN, después de existir y 50 años no tener un espacio de poder decente, funcionaba porque nos preocupábamos por nosotros. Y en todas las cartas vas a ver que le dice, oye, ya fuiste a visitar a tal enviudo. Oye, ya viste este amigo, está enfermo de tal cosa. Oye, tal persona trabaja en tal, ¿por qué no lo vas a ver para que nos ayude con esto? Y esas relaciones de afinidad son el corazón del partido y las hemos descuidado. Por ejemplo, si tú ves el CEN de Marco Cortés, la mayoría de nosotros nos conocemos desde el juvenil. Sí. Maggie Martínez Fisher estaba conmigo en el juvenil, Fer Rodríguez Doval, Mariana Gómez del Campo, el mismo Marco, y somos amigos mucho antes de trabajar juntos. E íbamos a borracheras y nos divertíamos juntos y hacíamos fiestas y nos íbamos al cine. Y esto responde a un activismo social que sí nos unió en el partido, pero es una amistad que nutrimos. Y eso es lo que necesitamos, refrendar nuestros lazos de comunidad. Hay muchas cosas que hacer. Yo no te digo que estas que te estoy diciendo sean las únicas o las infalibles, Claro. pero son temas que tenemos que pensar y que poner en la palestra. Y también los hablamos para que las personas pues también estén como inmersos y que los que nos están escuchando pues tengan como una idea también de lo que se viene con esta comisión, de las propuestas que se pueden venir con esta comisión. Y estábamos en los puntos, bueno, nos comentaste que debe de haber escucha, análisis, revisión de estudios cualitativos y cuantitativos, reingeniería. Y reuniones con expertos también. Por ejemplo, un buen amigo, el que dirige el Instituto de los Republicanos en México, me decía, nosotros tenemos un estudio sobre el PAN. Quiero ver qué piensan de fuera del PAN. Porque el problema de estas comisiones es que luego nos ensimismamos mucho. Y que el problema único del PAN son los padroneros. Y que el problema único del PAN es una persona a la que debemos de señalar por el resultado. Esto ni es un juicio de Nuremberg que esté buscando culpables, ni tampoco es una especie de fuente ovejuna que diga todos lo matamos, ¿no? Claro. Es un ejercicio que tiene que servir para ver qué tenemos que cambiar. Yo tengo al menos 7 objetivos claros. El primero es tenemos que iniciar una batalla cultural nueva. Esto no es un tema electoral, es un tema cultural. Tenemos que defender nuestras causas. En la época de Don Luis y de mi viejo, se habló de la victoria cultural. ¿Qué era la victoria cultural en ese entonces? Estoy hablando de los 80s, 90s. Era que las banderas del PAN, como eran democracia, como eran división de poderes, como eran libertad, pasaron de ser las banderas del PAN a ser parte de los valores de México. Eso fue una victoria cultural. Tenemos que ir por una segunda victoria cultural. El problema del término de batalla cultural es que luego lo usa la ultraderecha. Antes lo usó Chomsky para hablar de la apropiación de los bienes del Estado. Pero ¿por qué tenemos que renunciar a nuestras palabras? ¿Por qué tenemos que renunciar a los conceptos que nos dieron vida? ¿Por qué tenemos que permitir que López Obrador hable del humanismo mexicano cuando el PAN es el único partido humanista en México? El partido que ha perseguido el humanismo político desde su fundación. Lo primero es empezar a retomar nuestras palabras, como la victoria cultural. El segundo, creo que tenemos que reforzar nuestra identidad. El tercero, necesitamos generar estructuras competitivas. Si te fijas, estos 2 primeros temas son de alma. El tercero que te estoy dando es de cuerpo. Sí. Tenemos que elegir mejores candidatos. Tenemos que ganar elecciones. Eso involucra muchas cosas de rentabilidad, de técnica. Tenemos que consolidar nuestra gobernanza humanista. ¿Cuáles van a ser nuestras banderas centrales? Que un municipio gobernado por el PAN, y tenemos un gran modelo de gobierno, lo encabezó Fernando Rodríguez Doval, dio un gran documento, pero ¿qué tal si todo municipio panista se vuelve familiarmente amigable? Que haya políticas públicas para la familia, específicamente para la familia. ¿Qué tal si todo municipio panista es medioambientalmente amigable?
¿Qué tal si todo municipio panista tiene 5 causas que nos diferencien de todos los demás? Y tenemos que consolidarnos como una oposición frente al gobierno. Yo espero 7 entregables al final del trabajo de esta comisión. El primero es una sola narrativa para todo el PAN. ¿Cómo espero lograr eso? Pues de entrada con esta comisión y con estudios, pero que sea una sola para todo el PAN. ¿Cuál es el problema de la narrativa actual? Que cabe mencionar que me gusta, yo la voté a favor, que es Cambiemos México, que eso no aplica en Guanajuato, que eso no aplica en Aguascalientes o en Chihuahua, porque ahí no quieres cambiar, quieres continuidad. ¿Qué tal si en vez de decir el PAN Cambiemos México, decimos el PAN el partido de la familia, decimos el PAN el partido de la clase media, decimos el PAN, hablamos de lo que es el PAN y no de lo que es el PAN frente a su opositor? Cambiar la narrativa central. Oye, pero esa narrativa la diseñaron publicistas y mercadólogos. Yo tengo 2 maestrías en comunicación y en mercadotecnia. Tenemos grandes panistas que tienen grandes estudios en esos temas. ¿Por qué no empezamos a confiar un poco más en nosotros mismos? Sí. En vez de buscar fuera lo que tenemos dentro. Necesitamos terminar un estudio pormenorizado del resultado electoral y de sus causas. Ese es el segundo. El tercero es lograr un diagnóstico del PAN a todos los niveles. Y aquí yo de entrada veo 3 panes diferentes. Veo unos panes como 8 o 10 estatales que funcionan y que ni te metas porque funcionan muy bien. Okay, sí. Veo 8 o 10 estatales que medio funcionan. Y veo 8 o 10 estatales que no existen. Tenemos que ver qué podemos hacer con los 3, a los 3 niveles. Con los que funcionan muy bien, cómo coadyuvarlos. Con los que medio funcionan, cómo hacer que sean de los que funcionen bien. Y con los que no están, cómo refundarlos. Cómo volver a empezar ahí, ¿no? Tercero, necesitamos un diagnóstico pormenorizado de los mexicanos. ¿Cuál va a ser nuestro target? Oye, Julio, pero con nuestros valores no vamos a alcanzar la mitad o más de los mexicanos. No importa. Si alcanzamos el 36%, es más del doble de lo que tenemos ahorita. Y eso es lo que en realidad representamos. Claro, y no hay problema. Si eso es lo que da nuestra identidad, pues vamos por ese 36, pero que no nos falle. Exacto. Vamos por, yo creo que es un poco más. Yo creo que es alrededor del 42-46% de la población que concuerda 100% con el PAN. Pero tenemos que ser claros. Tenemos que hacerlo bien. Luego, pues, después del diagnóstico de los mexicanos, las propuestas para modificar el PAN en cuerpo y alma, en estructura y en identidad. ¿Cuáles son las banderas que vamos a extender y decir nosotros somos esto? Si tú crees en esto, eres panista. Quizás haya que cambiar la formación, como decías. Quizás debe de haber un primer nivel antes del taller de introducción al PAN que diga, compadre, si tú crees en la vida, en la familia, en la dignidad, en la libre empresa, en un México de aspiracionistas, quizás ya eres panista y no te has dado cuenta. Quizás no te tengas que aprender los discursos de don Manuel Gómez Morino, de mi papá, para identificarte con estos valores. Quizás eso sea un segundo paso. Y el primero sea decir, es panista el que cree en estas 10 cosas. Con eso, que es diferenciado. Quizás. Hay que medirlo, hay que verlo en la comisión y hay que probarlo. Claro. Luego, las propuestas para modificar los grupos parlamentarios, que eso es relativamente fácil para la comisión, porque tenemos excoordinadores, tenemos exdiputados, tenemos exsenadores, tenemos muchas personas que van a entrar ahora a los grupos parlamentarios. Por ejemplo, está Kenia López Rabanán, que es vicecoordinadora del Senado. Está Josefina Vázquez Mota, que fue coordinadora de los diputados y es senadora actualmente. Están muchos de los que van a entrar a la legislatura actual. Y la última, pues las propuestas de modelos para gobiernos panistas. Tanto la aplicación del modelo de buen gobierno, que por cierto, Fer lo generó junto con una comisión en la que yo estuve, donde hubo alcaldes, gobernadores, todo, pero también Maggie desde formación ya hizo los semáforos para cada uno de esos objetivos, que creo que son 18, si no me falla la memoria, creo que aquí lo has tenido para hablar con él. Nuestra batalla es cultural, nuestra batalla es decir lo que somos sin pena, y si quieres vota en contra de nosotros, pero vota en contra de nosotros porque no somos lo que quieres que gobierne, pero en una de esas sí somos eso y ni te has dado cuenta o no lo hemos sabido comunicar, y pues eso es lo que tenemos que alcanzar. Para esto tenemos ciertos tiempos. Lo que se acordó en la comisión es tener un primer documento de análisis de lo sucedido y las primeras propuestas para el aniversario del PAN que se va a presentar. Okay.
De hecho, la comisión entera está invitada al evento y ahí voy a presentar parte del diagnóstico. Y quiero proponerle a los que están buscando la sucesión del PAN, presidirlo, que haya un reducto de esta comisión de 3 o 5 integrantes, que sea honorario y que se quede posterior a la comisión para la implementación de cada una de estas cosas. Elegir bien las batallas, pero tenemos que hablar con los que buscan ser presidentes del PAN para que esto no se quede en un documento bonito en la biblioteca de nadie, para que se quede en realidad en un cambio profundo. Para eso quiero cuando menos 3 tipos de entregables, así como la plataforma la hicimos en versión de 300 páginas, en versión de 30 páginas, en versión de 30 tarjetas. Sí. Creo que tengo que entregar un estudio profundo de todo lo que pasó, un estudio largo, complejo, que seguro muy poca gente va a leer. Tengo que lograr un documento mínimo de conclusiones y tengo que lograr insumos para cada área, que cuáles son los cambios que tiene que implementar, nivel municipal, nivel estatal, nivel nacional, y a su vez semáforos, para que cada uno de esos pueda ser medido en avances, si no, no sirve. Ahora sí que tarea dada y no supervisada es tarea no hecha. Tenemos que supervisar que todo esto se logre. Y en serio estoy convencido que a pesar del escepticismo, a pesar de las reticencias que nos vamos a topar, a pesar del no se va a poder, creo que en nuestras manos está el futuro de este partido y el futuro del país. Y lo vamos a lograr. Y tengo el mejor equipo para hacerlo. Si ves los nombres de la comisión te darás cuenta que es el mejor equipo posible y lo vamos a lograr. Es poner la técnica ya al servicio. Anteponer la técnica a los pensamientos. Todos tenemos pensamientos, todos tenemos una opinión. Pero es muy buena propuesta. Y también me imagino o lo veo como un tipo de balance scorecard a nivel general para a todos los niveles, como dices, para poder medirlos y saber que sí, que no está dando resultados. Tenemos la técnica y lo sabemos y lo hemos hecho a nivel de gobierno, a nivel de propuestas con legislativas y todo esto. ¿Por qué no hacerla en nuestra administración interna, ¿no? Por ejemplo, en la comisión hay personas que incluso no militan en el PAN. Está Gonzalo Roque, que es un empresario muy exitoso. Y me decía, Julio, 6 puntos. Vamos por las quick wins. ¿Cuáles son las cosas que podemos cambiar rápido para que se vea el cambio? ¿Cuáles son las cosas que nos va a costar más trabajo? ¿Y cuáles son las cosas que nos va a llevar años? Tenemos que hacer esa diferenciación para además empezar a ver el cambio, no en un año, en 3 meses, que podamos decir esto ya cambió por esta comisión. Porque además tenemos elecciones el próximo año en Veracruz y en Durango. Tenemos que lograr que estos cambios ya se empiecen a ver rápido. Claro. Totalmente. Julio, para ir cerrando, ¿me quisieras decir qué representa para ti esta responsabilidad de presidir la comisión? ¿Qué representa a nivel personal, profesional, técnico? Yo creo que es el reto más importante que he tenido en mi vida. Es el reto que además no solamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con el país. Y yo solamente soy quien va a coordinar los trabajos de mucha gente para que esto tenga un buen fin, para que esto tenga un buen trayecto. Creo además que estoy listo para ello, que nunca me he metido en grillas baratas, que nunca he atacado a la institución. Es tiempo de ver qué es lo mejor para el PAN y por lo tanto qué es lo mejor para México. Nosotros elegimos a este país para luchar por él y elegimos al PAN como instrumento de cambio para hacerlo. Es tiempo de cuidar al PAN y de cuidar al país a través del PAN. Y creo que estamos listos y lo vamos a lograr. Julio, para todos los que nos siguen escuchando hasta ahora, ¿algo que desees agregar? ¿Algo que le voy a mandar el correo para que puedan hacer contribuciones. Okay. Estamos trabajando para que todos los militantes, todos los ciudadanos, todas las personas que tengan una opinión para qué se debe hacer el PAN, lo puedan hacer. Y contamos con su trabajo, con sus ganas y sobre todo con su disposición para generar el mejor PAN de la historia y para que asegurarnos de que haya otros 85 años de PAN como ya los ha habido. Claro. Julio, muchas gracias. Gracias a ti, Jerry, pues como siempre estamos a la orden. Muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de este podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!